Seguimos en esta tertulia de lunes 11 de abril de 2022 con Patricia González, Pablo Carrasco, Martín Bueno y Miguel Bregner. Vamos al segundo tema. El Ministerio del Interior divulgó el viernes las cifras de homicidios y de denuncias de delitos del primer trimestre de 2022. De acuerdo al reporte elaborado por el Observatorio sobre Criminalidad y Violencia del Ministerio, entre enero y marzo, los homicidios aumentaron 33% respecto al mismo periodo del año pasado. Las denuncias de hurtos crecieron 3,2% y las de violencia doméstica 11,2%. Por su parte, las denuncias de rapiñas bajaron 6,3% y las de abigeatos 16,3%. En conferencia de prensa, el ministro Luis Alberto Heber dijo que las cifras de homicidios van a ser motivo de análisis de su cartera para poder reducirlas en el próximo trimestre. Heber adelantó además que casi la mitad de los homicidios registrados entre enero y marzo responde a conflictos entre bandas criminales. Tenemos el 47%, dije bien, sí, el 47% de estos homicidios se dan por conflictos entre grupos criminales, tráfico de drogas y ajuste de cuentas. En entrevista con La Diaria, el sociólogo Javier Donangelo, director del Observatorio sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio, aseguró que los homicidios aumentaron a partir del segundo semestre de 2021, lo que marcaría una tendencia contraria al descenso experimentado antes. En el último trimestre de 2021 los homicidios tuvieron un leve empuje, dijo, y esa tendencia parece estar consolidándose en el primer trimestre de este año, aseguró. Donangelo sostuvo que el repunte en este delito es la novedad criminológica más importante que ha visto el país en los últimos tiempos. Contó que durante muchos años la tasa de homicidios se situó entre 7 y 8 cada 100.000 habitantes. Pero en 2012, por primera vez, se produjo una inflexión en esa curva que hasta el momento era plana y los homicidios registraron una suba. Pero la cosa no se detuvo allí. En 2015, afirmó, tuvimos otro escalón y en 2018 nuevamente. Según Donangelo, ese año los homicidios tuvieron la suba más pronunciada. Ahora, dijo, estamos viendo un incremento que hace que los niveles vuelvan a los de 2015-2017. Según el sociólogo, la cifra de homicidios no llega al nivel de 2018, pero estamos, dijo, por encima de los promedios históricos. En la entrevista, el jerarca fue consultado sobre si la baja que se dio en los delitos en los primeros 2 años de gobierno marca una tendencia. Donangelo respondió que recién vamos a poder hablar de tendencia con el cuadro que emerja a fines de este año. Ahí tendremos elementos para hablar de alguna tendencia en un sentido u otro, acotó. Hoy, desde un punto de vista científico, es apresurado hablar de tendencias, remarcó. Dale, Martín. El compañero de clase te mandó. Vamos, Río. El tema este, a ver, yo les digo lo que siento y lo que creo. A mí, por un lado, yo creo que la policía está trabajando mejor. Yo creo que este gobierno le puso un foco, le puso un respaldo y la policía está trabajando mejor en el sentido que tenemos un cuerpo de profesionales que tienen más ganas de trabajar y de hacer mejor su trabajo por circunstancias macro que han sucedido. ¿Tá? Eso creo que es un dato y eso puede ayudar a que mejore en algo algunos delitos. Bien. Dicho esto, digo lo otro. Yo nunca creí que en Uruguay fuese a cambiar la seguridad de un día para otro por la LUC o por esto o por lo otro, porque los elementos estructurales que hacen que tengamos un problema de seguridad siguen allí. ¿Tá? Y yo tomo como elementos estructurales básicamente la exclusión social y las culturas de marginación que hay, donde se genera un delito de una complejidad enorme. Bien, entonces en realidad no me sorprende que estos números, parecería que es normal. En todo caso, y no creo que haya una gran mejora de los números en términos generales. De vuelta, ¿por qué? Porque los elementos estructurales de por qué hay delitos en una sociedad, yo creo que no se están modificando. Lo que hace la policía, si trabaja bien, gestiona bien y, digamos, entre comillas, le pone ganas, es que genera, seguramente amortigua, baja en algún lugar, genera zonas donde hay mayor seguridad, pero no más que eso.
y honestamente no tengo demasiadas expectativas, más que la policía trabaje bien y logre ciertas mejoras concretas o ciertas zonas donde sabemos, en términos generales, que no hay delito, ¿ah? Que básicamente es lo que pasa en otros países y de Latinoamérica. Después, no más expectativa que eso. ¿No? Pata, dale. ¿Eso de la policía está trabajando mejor es un dato? No, es una opinión. Yo no Absolutamente, creo que pero lo dije. por eso, es una opinión. Vos dijiste, la policía trabaja mejor, A es mí un me dato. parece. No, es una opinión. ¿Te puedo poner un ejemplo? ¿Puedo poner un Sí, ejemplo? sí, no, pero está Digo, bien, es un punto de vista. O sea, ahí va. lo que digo es, Exacto, sí. no se contrasta con nada. Percepciones. Absolutamente. Yo, ¿qué pienso con esto? Primero que pienso que es bastante poco serio que el ministro diga, bueno, subieron los homicidios, ahora entonces el semestre que viene nos vamos a poner con eso. Es como, la declaración de Heber a mí me supera. O sea, yo de verdad, y lo sigo planteando porque me parece que el ministro del Interior debería salir a la opinión pública con un poco más de seriedad ante los planteos que hace. Creo que hay algo que pasa bastante severo con esto de los datos y la lectura de los datos, y que en eso el Frente trabajó muy bien, en abrir, en toda la apertura de los datos a la opinión pública y que los datos estuvieran disponibles, la ley de acceso a la información. Uno podía entrar a los observatorios, entra, mira, ve, sabe cómo se mide, qué se mide. Esto es algo que salió, que no está colgado en ninguna parte, no se puede leer en ningún lado, y lo más serio para leer sobre esto es una entrevista a un criminólogo. Me gustaría que los datos crudos estuvieran disponibles para quienes quieren entrar, mirar, analizar, diseminar, sacar, opinar en base a eso, y eso no está. Y me parece que ahí tenemos un problema sobre la información sobre esto. Lo tercero es, cuando dicen bandas criminales, es como homicidios por bandas criminales, no nos importan entonces. Toda esa gente que se muere no nos importa. Son gurises, pobres de la periferia. Eso no nos interesa a nosotros. Nos parece que como son criminales y están en las bandas de narcotráfico, se pueden morir y se pueden matar, y eso es válido, y el Estado no tiene que preocuparse tanto por eso, porque de alguna manera, cuando lo escuchás decirlo de esa manera, le sacan ese peso. Yo me pregunto cuántas preguntas se hacen en relación a esto que plantea Martín sobre la marginación, en relación a la situación económica que vive el país en este momento. Porque el aumento de los precios, la disminución del salario real y las dificultades del acceso al trabajo generan en la marginación de la que hablan de la marginación, además, como hay que salir a recorrer y trillar y a evidenciar lo que la marginación es, generan reales complicaciones de acceso a los canales formales y a las formas de vida que nosotros consideramos correctas. Entonces, de alguna manera, la sociedad margina y el Estado también margina. Entonces, hay una lectura bastante compleja en relación a esto cuando se dice, bueno, esto es un problema entre los criminales y a nosotros no nos importa. Yo sí quiero saber quiénes son. Y sí quiero saber cuáles son las condiciones que tenían para vivir, porque no me voy a comprar el cuento de la meritocracia, de decir, bueno, no, mirá, uno puede elegir si quiere estar en un lugar o si quiere estar en otro lugar y elige ser delincuente o no elige ser delincuente. Patricia, hay varios oyentes que preguntan, dice, ¿y Bonomi cuando se refería a esos casos no hablaba también de ajustes de cuenta? Hacía lo mismo, Bonomi, sí, para sacarle el peso. Era lo mismo. Para mí es terrible lo del ajuste de cuenta. Bueno. Eso ya lo he planteado y creo que lo he planteado acá mismo cuando era gobierno del Frente Amplio. El problema de la lectura del ajuste de cuentas es un problema súper importante. Y creo que en eso, políticamente, nosotros tenemos que tomar posturas y tomar posiciones para empezar a desagregar eso. Porque vos decís, aumenta tanto y tampoco me importa. A ver, vamos con Miguel, a ver si tenemos suerte. Yo quiero otro punto de vista. Es el punto de vista de la transparencia y que es el punto de vista del rol de la política y el rol de los datos. O sea, a mí me preocupa mucho que ahora, porque hay alguien del ministerio que dice hay que hacer esto más relativo, la gente empieza a decir, bueno, de repente no era tan así como dicen que era. Y esta no es la primera vez que estamos diciendo una cosa y resultó que era otra. A mí me extrañó mucho cuando el tema de la pobreza, que todo el mundo se subió que había bajado la pobreza, y en realidad no era así.
y con el de la pobreza infantil se aburrieron de explicar, pero el discurso seguía siendo: bajó la pobreza infantil, bajó la pobreza, bajó la criminalidad. A mí me asusta mucho, yo voy a leer una pequeña frase que dice: la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirla incansablemente, presentadas una y otra vez de diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas, si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Y eso los políticos no tienen que hacer. Para algo los datos tienen que estar, tienen que poderse contrastar, la prensa tiene que poder preguntarle a varios qué opinan de esos datos y no seguir diciendo cosas que no son. La seguridad nadie sabe y nadie puede exigir que en 2 años se sepa absolutamente todo. Puede haber índice de cosas y hay una cantidad de comportamientos referidos a lo que pasó en la pandemia que hay que estudiarlo. Pero no puede ser que bajamos, que a nadie le importan los datos verdaderos. Trabajemos por los datos verdaderos. La tecnología hoy permite, la ciencia de datos permite hacer una cantidad de estudios mucho más sofisticados. Démosle fondos para que lo hagan organizaciones civiles, la universidad, que se trabaje más sobre los datos, que digan las cosas como son, pero no decir cualquier cosa. No puede cada ministro decir algo. Lo que pasa es que ahí hay una diferencia, Miguel, ¿no? Por ejemplo, si los que leímos la entrevista con Don Angelo, ustedes coincidirán que era muy cuidado, ¿no? Él desde el punto de vista metodológico y científico y permanentemente... Pero es como tiene que ser. Ahí está. Después está la interpretación que hacen y que hicieron siempre los ministros de los datos, ¿no? O cuando van un poquito más allá. Pero para interpretar hay que medir. Y para medir hay que compartir los datos tienen que ser abiertos, la gente tiene que poder acceder, así como cuando el presidente y la ministra dijo bajó la pobreza infantil, hubieron economistas que le dijeron no, cambió la metodología, no, esto no es así, esto es así, falta esto, falta lo otro, porque hay más datos en el INE, tiene que haber datos abiertos. Lamentablemente el índice de transparencia del Uruguay en los últimos 2 años a nivel interno de las organizaciones cayó fuertemente, lo mide la Universidad Católica eso y está publicado y bajó en todos los lugares. Los datos tienen que estar abiertos para que cualquiera pueda acceder a ellos, pueda hacer su tesis y discutirlo, no puede ser interpretaciones del ministro o los ministros. A ver, Pablo, ahora creo que se restableció. Yo me cambié de frente, me conecté al celular, no sé si me escuchan. Sí. Está. No, yo bien cortito, porque quiero que haya tiempo para los telegramas. Para mí, después de leer la entrevista de Don Angelo, me di cuenta que esto es una disciplina, que ni los políticos, ni la mayoría de los uruguayos están en condiciones de opinar en esa ciencia, en esa disciplina, cómo funcionan las cosas. Y lo que me vino a la cabeza es, esto sería muy bueno de que hubiera un GACH, ¿no? De criminología, y que entonces lo depolitizáramos y tratáramos de mejorarlo, de decir, por ejemplo, pudiéramos poner el énfasis en lo que decía Patricia, de los orígenes y de quienes están atrás, y ir a resolver los problemas en vez de pelearnos entre nosotros, si son ajustes de cuentas y toda esta, no sé, banalización de un tema que si lo llevamos a profundidad científica, capaz que nos ponemos mucho más de acuerdo. Eso es lo único que quería decir. Martín levantaba la mano, pero Pata había quedado ahí para terminar su intervención. Venía a esto mismo, a que me parece un error de lectura pensar que esto es solo una responsabilidad en la lectura de la policía. O sea, que es necesario. A mí no me gusta mucho lo de políticas de Estado porque no tengo mucho esa postura, pero que sí es necesario como país la inversión en tecnificar la investigación criminológica, eso es súper importante. O sea, sobre eso hay que trabajar y sobre eso tenemos que discutir todos y todas, porque después la investigación sobre el origen del delito, sobre las condiciones del delito, las características, es lo único que puede permitir generar una política pública seria en relación a la seguridad. Y no este relato de, bueno, el mes que viene entonces, como ahora se nos subieron los homicidios, nos vamos a dar un poco más bola a esto. O sea, yo no creo que hay que despolitizar, o sea, porque sí creo que la política tiene que tomar postura activa, ¿no? En relación a la construcción del problema, y que hay una construcción del relato distinta desde una lógica de izquierda y una lógica de derecha. A mí eso me parece bien, yo no estoy en contra de la política. Creo que está bien tener posiciones políticas ante los hechos, pero hay que ser un poco más serio, me parece, y que eso debería ser un acuerdo de inversión nacional. Martín, Bien. ¿tenías algo para acotar? Creo que Pablo te iba a preguntar algo, me parece, Pata.
¿Vos le ibas a preguntar No, algo? no, bien, bien. Ah. Suscribo, nada más. Ah, están de acuerdo, están de acuerdo. Sí, sí. Martín, dale. Nada, yo lo que digo es que la política siempre termina impactando y termina haciendo razonamientos complejos con todo el tema de la seguridad. Y los temas estructurales, si no cambian, seguramente no cambie la seguridad. Yo tengo una percepción, como dije, que la policía estaba trabajando mejor. Patricia, por ejemplo, tiene una percepción que la situación económica de inflación está afectando en el aumento de la inseguridad, ¿no? Y bueno, ¿viste? Cada uno tiene su percepción. Yo le podría decir a Patricia, pero en el gobierno del frente, situación Eso económica está un poco fantástica. más estudiado igual. Lo que yo estoy diciendo tiene base de estudio. Que la policía está mejor, no. Mirá, los aumentos más grandes de delincuencia que hubo en este país fueron durante los gobiernos del frente, en el cual no tenemos duda que fueron años de mucha bonanza económica y donde el frente además invirtió mucho en temas sociales, muchísimo invirtió en temas sociales. Sin embargo, la delincuencia aumentó exponencialmente. Por tanto, tu percepción que la situación económica es que hace comentar esto, yo te diría, a mí me parece que en una percepción mía es un razonamiento que por lo menos está limitado, ¿tá? Desde mi punto de vista. Hay que leer sobre la transformación de los tipos de delito. Bien, ¿tá? Y lo de los ajustes de cuenta, parece que los ministros del Interior lo que hacen es cuidar la sensibilidad de la población. Y Benomi cuidaba nuestra sensibilidad diciéndoles que todo era ajuste de cuentas, y Heber nos cuida la sensibilidad diciéndoles que todo es entre bandas criminales. Y bueno. Miguel, ¿te quedó algo? No. Un dato, ya que mencionamos las... Lo probó. ¿Eh? No lo provoques. Ah. Ya yo por hablar. Vamos Pobrecito. Bueno, iba a comentar las cifras. A ver, cifras del primer trimestre en cuanto a homicidios, para tener una perspectiva un poquito más larga de los últimos años. 2019, en el primer trimestre hubo 83 homicidios. En 2020, 101 homicidios en el primer trimestre. 2021, 70 homicidios. 2022, 96 homicidios. Ya venimos, nos quedaron unos minutitos para los telegramas. Volvemos con eso.